Buen día, bienvenidos al tercer tema de ejercicios espirituales de Cuaresma de este año 2020, en el que tenemos como tema eje, como tema central, el tema de la misericordia. Ustedes recordarán que en el primer tema hemos reflexionado sobre la misericordia de Dios en nuestra vida cotidiana. En el segundo tema hemos reflexionado sobre una iglesia samaritana para un pueblo herido. Y en el tercer tema, que es el que nos ocupa, trataremos Jesús trata a cada uno con misericordia. Un tema muy interesante en el que vamos a entrar en la vida de Jesús para ver cómo Él actuaba con misericordia con los demás. Vamos a hacer nuestra oración. Les invito a ponernos en la presencia de Dios para iniciar nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en nuestra vida actuemos siempre conforme con tu santa voluntad, que es idéntica a tu divina misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema? ¿Qué perseguimos en este día? Tomar conciencia de que Jesús siempre nos acompaña con su misericordia. Tomar conciencia de que en nuestra vida Jesús está haciendo presente la misericordia del Padre, para así luego compartirla con los hermanos en cualquier necesidad. Quiere decir entonces que nuestro tema tiene en este objetivo dos momentos: ser conscientes de cómo Jesús hace presente la misericordia del Padre, para que luego vayamos a compartirla con los demás en cualquier circunstancia. Les invito a que partamos pues de la observación que hacemos de la realidad. Notamos que en nuestro tiempo vivimos realidades muy contradictorias. Por un lado, vemos a personas que viven como Dios manda, que tratan de amarlo a Él y al prójimo, aunque a veces su ejemplo no sea conocido ni divulgado. Por otra parte, nos damos cuenta de que hay muchas situaciones donde la misericordia parece haber desaparecido. Por ejemplo, a veces las familias rotas, a veces la criminalidad y la delincuencia, la violencia, los asesinatos, las venganzas, los desquites, a veces situaciones de codicia que afectan la vida familiar, la vida social. Muchos luchando por sus derechos, pero también otros que no respetan a los demás. Son la serie de claroscuros que notamos en nuestra sociedad contemporánea. A veces se vive dentro de un individualismo muy exagerado, donde se llegan a escuchar frases como cada quien su vida, o yo no me meto con los demás para que no se metan conmigo. Así justificamos el no hacer nada por el otro, o que los demás no se metan con lo que nosotros hacemos. Estos y otros muchos ejemplos podríamos sacar cuando vemos que la misericordia no está entre las prioridades de nuestra sociedad, que se ha vuelto egoísta, que se ha vuelto individualista. Pero la realidad es que también hay infinidad de actos misericordiosos que a diario se desarrollan entre nosotros, a veces imperceptibles, porque como los vemos diariamente pensamos que no son importantes. Por ejemplo, los abuelos que cuidan a los nietos para que los papás puedan trabajar. Esto es cada vez más frecuente. La señora que da de su gasto o de su despensa al migrante que pasa y toca a su puerta. El indigente o vecino necesitado que recibe la ayuda de aquellas personas que pasan junto a él para que pueda subsistir. El amigo que perdona una deuda a otro amigo. El pariente que dedica parte del día de su descanso para ir a platicar con un enfermo o con un anciano y escucharlos. Y podríamos seguir con una larga lista de actos de misericordia que día con día se van desarrollando y que, como digo, a veces pasan tan imperceptiblemente ante nuestros ojos. Nos damos cuenta que muchos de esos actos misericordiosos
que rompen con el egoísmo cotidiano son impulsados por la fe. Es decir, muchas de estas cosas se hacen porque la gente tiene fe, porque descubre detrás del hermano necesitado a Jesús. Es el amor de Dios el que nos hace ejercer la misericordia, el que nos impulsa a ser misericordiosos. Sigue siendo Cristo quien hace que este mundo sea cada vez más humano. Muchas personas se sienten impulsadas a practicar la misericordia gracias a la oración, a la lectura de la Biblia, a la celebración diaria de la Eucaristía, a vivir los sacramentos en general, que es como la fuente de la cual mana la práctica constante de la misericordia. Nuestro tejido social está dañado, está roto. Sin embargo, Jesús sigue siendo la respuesta y el motor del amor para el mundo. Solo con Jesús, nuestra sociedad tiene salida, nuestro mundo tiene solución. No nos desanimemos pues cuando veamos que nuestra sociedad es poco misericordiosa, porque a veces lo podemos ver así, especialmente cuando vemos a la sociedad en sus estructuras, a veces deshumanizantes y deshumanizadoras. Cuando sabemos ver con los ojos de fe, descubrimos que Dios sigue estando vivo, muy vivo y activo en el mundo en el que vivimos. Vamos a escuchar un trozo del Evangelio de San Lucas que nos ayude a profundizar en las acciones misericordiosas de Jesús, para que luego nosotros podamos imitarlo. Del Evangelio según San Lucas: en aquel tiempo, un fariseo le rogó a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si éste fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: dímelo, maestro. Y Jesús le dijo: un acreedor tenía 2 deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, perdonó la deuda a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien le perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de bienvenida. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Y a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales comenzaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como notamos, Jesús trata siempre a cada uno que se encuentra con Él, lo trata con misericordia. Es lo que notamos en este encuentro con aquella mujer considerada pecadora. Jesús nunca se detiene en el mal que la persona ha cometido, como si hacemos nosotros. Lo hemos visto en el Evangelio que acabamos de escuchar. Él restituye con misericordia al pecador, que se encuentra caído, que se encuentra tumbado, que se encuentra tirado en el suelo. Jesús siempre ama, y el que ama no desprecia la miseria del prójimo, sino que busca cómo levantarlo. Por eso, aunque esta mujer sea una pecadora, la trata con amor y la perdona. La vida misma de Jesús es el ejemplo de la misericordia de Dios, en concreto, que se abaja a la miseria humana y se hace uno de nosotros para rescatarnos. Y al estar en medio de nosotros nunca se siente superior,
aunque lo es porque es el Hijo de Dios, sino que nos mira con amor, nos toca, pero también se deja tocar. Ese es Jesús. La misericordia que Jesús tiene consiste en hacernos sentir amados por Dios. Y no se queda solo en hacernos sentir, sino que actúa y nos ama perdonándonos y elevándonos a hijos muy amados de Dios. Jesús se deja tocar por la pecadora porque sabe que ella anhela tocarlo. Jesús se deja amar. Esto es también un acto de misericordia. Y después la perdona. Jesús, como nos damos en este pasaje, lo que toca lo santifica. Así que en aquella mujer pecadora estamos representados todos, porque todos nosotros nos sentimos pecadores, indignos. Y debemos acudir como la mujer pecadora con humildad a Jesús. Debemos comparecer ante Él para pedirle que nos perdone, para pedirle su gracia. Todos nosotros que anhelamos tocar a Cristo y experimentar su amor y su perdón, nos vemos representados en aquella mujer. El paso que sigue después de experimentar pues el amor de Jesús es también amar nosotros. Si nos sentimos amados por Jesús, entonces nos sentiremos impulsados a amar a los demás. Nadie puede ser tocado por el amor de Jesús y seguir igual, ser indiferente, porque el verdadero amor se transmite, se reproduce. Dice el dicho popular, amor con amor se paga. Ejemplo de esto está lleno el Evangelio. Pedro y sus compañeros que dejan todo y siguen a Jesús porque Jesús los ha tocado. Jesús no solamente toca con las manos, toca con la mirada, toca con la palabra. Jesús tocó a Pedro y a sus compañeros con su predicación. Leví también se dejó tocar por Jesús, porque cuando Jesús pasaba, Leví escuchó la palabra de Jesús que le dijo, sígueme. Y Leví, que era un recaudador de impuestos, se levantó y lo siguió. Cambió su vida radicalmente, de ser un cobrador de impuestos a volverse discípulo de Jesús. La mujer adúltera que después de ser salvada por Cristo, de morir apedreada, se va con la consigna de no pecar más. Y así hay muchos otros ejemplos de que el encuentro con la misericordia de Dios a través de Jesús transforma la vida. Efectivamente, encontrarnos con la misericordia del Padre a través de Jesús, porque Jesús es el rostro misericordioso del Padre, porque la misericordia del Padre la encontramos a través de Jesús. Ahora tenemos que dar otro paso. Después de experimentar el amor de Jesús, también debemos amar nosotros. Nadie puede ser tocado por el amor de Jesús si no es al mismo tiempo transformado en su interior. El verdadero amor, pues, debe de ir hacia adelante, debe invitarnos a cambiar nuestra relación con los demás. Así también nosotros, después de experimentar la misericordia de Dios, tenemos que transformar nuestra vida y actuar, o sea, vivir de un modo diferente. Como vive, por ejemplo, el enamorado. Uno que ha tocado al borde de la muerte valora más la vida que tiene. Uno que estuvo a punto de perder su familia la cuida más. Así también el que estuvo en el pecado y experimentó el mal y siente el amor de Dios, se da cuenta que no hay nada más valioso y maravilloso que esa misericordia que el Padre nos ofrece en Jesús. Y puesto que siempre damos de lo que tenemos, pues entonces también comenzamos a ser misericordiosos con los demás. Dar de lo que somos, dar de lo que tenemos. Si tenemos la misericordia de Dios en nuestra vida, porque Jesús nos la ha manifestado, entonces tenemos que empezar a ser misericordiosos con los demás. Llegamos pues al momento del actuar, es decir, llegamos a la cima, al compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Vivir, llevar a la práctica, hacer algo concreto que manifieste que hemos vivido la misericordia de Dios. Yo les invito primeramente a hacer una lista de momentos o situaciones donde hayamos experimentado especialmente la misericordia de Jesús en nuestra vida. Yo creo que eso nos haría mucho bien. Recordar
los momentos, situaciones en las que Jesús se ha hecho presente en nuestra vida. Pero también podíamos reflexionar que todo tiene una razón y un fin. Por tanto, ¿a qué nos invita concretamente Jesús después de que ha sido misericordioso con nosotros? Es decir, ¿qué nos invita a hacer? ¿Qué nos invita a practicar? Finalmente, ¿con quién vamos a ejercer esta misericordia? Si Jesús ha sido misericordioso con nosotros, ahora ¿con quién vamos a ser misericordiosos nosotros? ¿Qué acciones y actitudes vamos a realizar? Cada uno de nosotros, según las circunstancias de nuestra propia vida, podrá responder a esta pregunta. Hay que tener en cuenta que en la vida cotidiana muchas veces Jesús es misericordioso con los demás a través de nuestras propias acciones. Es decir, la misericordia de Dios se manifiesta a los demás a través de las acciones que nosotros cristianos realizamos en favor del prójimo. Muchos empiezan a creer o dejarán de creer por nuestra misericordia hacia ellos o por nuestra falta de misericordia hacia ellos. Qué grave responsabilidad, porque también nosotros como cristianos somos el rostro visible de la iglesia, somos el rostro visible de Cristo en el mundo. Un buen cristiano manifiesta a Cristo de forma muy transparente al mundo, pero un mal cristiano, un cristiano que no vive coherentemente su fe, oscurece, nubla el rostro de Cristo en el mundo. Ojalá que Jesucristo sea reconocido como el Maestro bueno y misericordioso que vino a ser entre nosotros en el mundo. De tal forma que a través de nuestro testimonio de amor al prójimo, Jesús sea reconocido como la misericordia del Padre en persona. Les invito entonces a que recapitulemos este tema. Jesús ha sido misericordioso. Durante su vida pública se ha manifestado misericordioso en tantas ocasiones con tantas personas que se han encontrado con Él, especialmente con quienes más lo necesitaban, es decir, quienes se sabían necesitados de esa misericordia, pecadores públicos, a veces rechazados sociales, y Jesús para todos tuvo misericordia. Se acercaba, tocaba, se compadecía. Nosotros, ¿cómo podemos imitar esa misericordia que Jesús tuvo y que ha tenido con nosotros? ¿Cómo podemos imitarla llevándola a los demás? ¿Qué gestos o qué acciones concretas podríamos realizar en favor de nuestro prójimo? Les invito a que lo meditemos y a que tratemos de llevarlo a la práctica, porque los ejercicios espirituales tienen que llevarnos a hacer vida el mensaje de Jesús. Vamos a terminar nuestro tema con la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos que sé que abusarán de mi bondad, y yo mismo me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Jesús mío, transfórmame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito
hermanos, a darle like a este video, a compartirlo en sus redes y con sus contactos. Hay que recordar que este canal de la parroquia de San Jorge Mártir se ha creado precisamente para transmitir contenidos católicos, de valores, temas que nos ayuden a reflexionar en nuestra vida cristiana. Les invito a estar atentos a nuestras redes sociales, a la página de Facebook Parroquia San Jorge Mártir y al canal de YouTube Parroquia San Jorge Mártir, precisamente para que podamos seguir las publicaciones que ahí se nos van dando. Ya tenemos los horarios para la Semana Santa, que en estos días se van a publicar. Les invito a estar atentos para seguirlos. Mañana los esperamos en el cuarto tema de los ejercicios espirituales para que vayamos completando nuestra reflexión de estos días. Les voy a dar la bendición para que el Señor les acompañe. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.